Y entre las complicaciones que tuvo la pandemia, porque seguimos incidiendo en el tema de la pandemia, porque usted es importante que recuerde todas las cosas que pasaron. Hemos hablado de los bonos, hemos hablado de las colas, hemos hablado de lo de las municipalidades, de lo de las canastas. También hubo un tema que no se tomó seriamente. Los caminantes, Judy. Los caminantes. ¿Quiénes eran los caminantes? Porque así se les denominó. Los caminantes eran las personas que habían quedado varadas en las diversas ciudades del país porque habían venido a Lima o porque algunos otros se habían ido a otras regiones para temas familiares. Los que estaban en Lima básicamente eran personas que habían venido por temas de salud o hacer algún trámite. Y también había mucha gente que en Lima se había quedado, viniendo ellos de provincia, se habían quedado sin trabajo. Muchas de estas personas de trabajos manuales, de construcción, de servicio en los hogares. Entonces empezaron a organizarse y empezaron a irse a pie a sus regiones. Claro, porque no estaba activo el transporte terrestre, el transporte al interior del país y al gobierno pues no lo vieron, o sea, en la hoja diciendo quiénes son los más vulnerables, qué problemas se nos No la vieron, pues la realidad es que no la vieron. No la vieron. Ellos son los que gobiernan y no se dieron cuenta. Exactamente. Claro, nosotros podemos aquí pecar de opinólogos, pero el gobierno sí tiene que verlo, pues. ¿Por qué? Porque si al día siguiente, o sea, en un par de días declaras cuarentena total, es lógico que personas que tenían planeados viajes se van a quedar estancadas, ¿ya? Y esas personas, mal llamados caminantes, sino peruanos abandonados, a los cuales el gobierno miró sobre los hombros, tuvieron por semanas, ¿ah? Sí. Ni siquiera fue un día. O sea, un día y se solucionó el problema. No, semanas. Y después los trasladaron a campos, a recreos campestres, para que allí les puedan tomar las pruebas rápidas, los test, y recién puedan viajar. Y cuando viajaron, los metieron en colegios. O sea, todo una falta de organización. Recuerdo mucho. Y culparon a los gobernadores regionales. Recuerdo mucho un grupo de caminantes, para que usted nos entienda, básicamente, que estaban por la carretera central y fueron retenidos en Matucano, San Mateo, no recuerdo bien, y los metieron a todos en un estadio. Exacto. Eso recuerdo, y empezaron a hacer pruebas rápidas y todos tenían COVID, casi todos, casi la totalidad, el 70% de los que estaban ahí tenían COVID. Y además habría que añadir, Judy, de que el Perú justamente en los últimos 3, 4 años se ha convertido en Lima específicamente, por no decir todo el país, pero específicamente en Lima, se ha convertido en una suerte de lugar donde han llegado muchos migrantes internacionales. Estamos hablando de venezolanos y colombianos. Acá te mandamos un abrazo, Ari. Tú sabes que tú estás en nuestro bobo, en nuestro corazón. Eres nuestro venezolano favorito. Tú eres nuestro venezolano favorito. Es un salamera, ¿no? No, es que él se ha autoproclamado, porque aquí tenemos varios hermanos venezolanos trabajando con nosotros, pero él dice, como vio que llegaba, no, yo soy el favorito, dijo. No, tú eres el primero, en todo caso, eres el pionero. ¿Ya? ¿Te gusta? Ali, el pionero Colmenares. Está bien, bueno. A lo que iba, muchos de estos... Muchos de estos venezolanos que estaban en el Perú, muchos de ellos también recién habían llegado al Perú. Y les pasó exactamente lo mismo que les estaba pasando a los migrantes nacionales. Entonces empezaron a ir a Venezuela a pie. Recuerda que caminaban por la Panamericana Norte. Incluso hubo un accidente. Atropellaron a un grupo de venezolanos en la carretera. Fallecieron, ¿no? Que fallecieron, claro. Sí. O sea, todo eso lo hemos pasado porque no hubo previsión. ¿4 personas? No hubo 4 personas, nos hace recordar acá, Ali. No hubo previsión con respecto a qué cosas se iba a hacer con gente que se iba a quedar de un día para otro sin trabajo y con gente que ya teníamos sin trabajo, porque ya teníamos gente sin trabajo, incluyendo venezolanos, en el momento en que se inició la pandemia. Tú me mueves la cabeza, que me estás dando la razón. ¿No? Sí, te estoy dando la razón, porque, a ver, ¿a quién le echamos la culpa? Ya no estamos hablando de hospitales, ya no estamos hablando de cárceles, estamos hablando del gobierno. De un tema de gestión. Y por último, si la culpa fue del gobernador regional de tal región, bueno, entonces, si tú le acabas de dar dinero, o sea, ¿no hablas con el gobernador? ¿No lo guías? Lo que pasa es que el gobierno no quiso tampoco gestionar lo que pudo haber sido una solución en ese momento. Hablar con el ejército y proveer de buses que puedan trasladar de un lugar a otro, haciendo las pruebas correspondientes a los que se habían quedado botados. Hay mucha gente que también era de Lima y se quedó en provincias. Pasó también en la pandemia. Y por eso nosotros creemos, no lo afirmamos, que hubo una intencionalidad. Porque ¿por qué no convocaste al sector privado?
Al sector privado, ¿cuánto le va a costar el alquiler de unos 10 camiones? O buses. O buses, perdón, buses, no camiones. O a los, como tú dijiste, al ejército. ¿Por qué? El ejército hubiera tenido en ese momento la logística para movilizar a gente que se estaba yendo caminando. Por eso, cuando existió una demora en el tema de, no recuerdo, con la donación del sector privado, creo que de Sauder, de una planta, me parece. Bueno, se hizo, por supuesto, la denuncia, recuerdo en Perú 21, sobre la lentitud de Vicente Ceballos en justamente eso, trabajar con el sector privado. Era atacar al sector privado, pero bien que el sector privado donaba todo, pero no, el gobierno no trabajó con el sector privado. Era uno de los temas que más se criticaba en ese momento. Así es, esto también pasó en el Perú en el año 2020. Los caminantes, veamos el informe que se preparó en aquella oportunidad. Los llamados caminantes, como los ha bautizado la prensa, son mucho más que gente varada. Son provincianos que en Lima no tienen literalmente nada. Ya no tenemos que comer, incluso hasta para hacer nuestras necesidades se tiene que pagar a una persona, para ir a bañarse, se tiene que dormir así en el piso y con algo arroparte. Para ellos no hubo bono, tampoco canasta. Acá no se puede, señor, porque yo estaba esperanzado en que ese bono que dice que iba a salir, no salió. A mí no me salió nada. A mi señora tampoco le salió nada. Aparte que eso que nosotros somos 5, somos una familia de 5. Y mucho menos un lugar para vivir. Alquilábamos un cuarto, señor, y desde que empezó, ya 2 meses de cuarto de vida y la señora también no aguanta también esas cosas que... Desde hace 5 días vemos diferentes migraciones internas en todas las salidas de Lima. Peruanos que se cansaron de no tener trabajo ni dinero y que ahora ven en el regreso a su pueblo una solución. ¿Qué es lo que te espera allá? Sobre la agricultura, todo lo que es arroz, pues, agricultura ya. No siquiera ya en Calpa tenemos, aunque sea plátano con huevo frito, comemos, ¿no? En la carretera central, antes del ingreso a Chaclacayo, más de 200 personas acampan a un lado de la carretera. Quieren regresar a su región San Martín. Una de esas personas es Flor Esparza, que junto a su hermano, cuñada y sobrinos ha caminado 2 días y ahora espera al bus prometido por el gobierno regional. O sea, nosotros estamos tratando de ver cómo podemos hacer para empadronarse, porque supuestamente se están yendo los que están empadronados. Vinieron hace 4 meses a Lima para trabajar durante el verano. Con la cuarentena, las empresas donde laboraban cerraron. Vivían en una casa alquilada de San Juan del Lurigancho, pero ya no tienen para pagar. Sin dinero ni familia en la capital, solo quieren regresar a su natal Tarapoto. Porque tenemos mucha necesidad, ya no tenemos dónde estar, de los cuartos nos han desalojado, no tenemos trabajo. Desde el día que inició la cuarentena nosotros estamos sin trabajo. El poco dinero que hemos podido tener ya todo lo hemos gastado en todos estos días de cuarentena que ha habido. José Luis Sánchez salió de San Martín de Porres hace 6 días, junto a su esposa embarazada y sus 2 hijos. Llegó hace 9 meses sin intención de quedarse, sino de juntar dinero a invertirlo en su chacra. Mi meta es regresar a San Martín porque allá nada más yo vine acá porque allá el café estaba abajo, el cacao también vino, las plagas, la roya, el café. Entonces, como no había nada allá, pues traté de ver cómo saco más otro poco de dinero para mi familia. Vivía en una casa alquilada. El pasado jueves decidió salir y todo el camino hasta ahora lo hicieron a pie. Junto a su familia viaja una prima cuyo hijo fue recientemente operado por una cardiopatía. Lo operaron acá, vino con una referencia allá del hospital de Moyobamba, solo para la operación, y lo dieron de alta, pero ya les agarró la cuarentena acá y ya no pudieron volver. Para comer se organizan en torno a una olla común que, junto a una cocina y un balón de gas, los vecinos del lugar les han facilitado. Llegado el mediodía, hacen su cola para recibir el alimento para ellos y su familia. Todo eso lo recoge Harrison García, que, como trabajaba arreglando cocinas industriales, lo eligieron como cocinero. Técnico de arreglando cocinas, técnico de cocinas industriales en Plaza Bea, en Mall del Sur, en Plaza Norte, así. Prefiero mi tierra. ¿Quiénes te esperan ahí? Mi hermana nada más, porque mis papás ya no viven. A todos ellos, un representante del gobernador de su región les pidió que se apunten en una lista para que les envíen buses. Esa ayuda no llegó. La última promesa es de las Fuerzas Armadas.
Le dijeron que los enviarán a un centro recreacional para que pasen cuarentena y una prueba de descarte, y solo si dan negativo podrían viajar. Yo creo que palabra de policía o palabra de militar no creo que sea en vano, ¿no? Al menos creemos en ellos todavía. Sí, pero si nos han mentido los políticos, yo creo que nuestras autoridades no deben mentirnos de esta forma. Ante la duda, algunos ya se adelantaron y esperan afuera de este centro recreacional. Sin embargo, no les permiten el ingreso. Nos han dado para dónde, para mandarnos a la deriva. Dijeron que en Huampaní ahí les están haciendo la prueba del descarte. Pero sin embargo llegamos acá a Huaycán, ahí nos han tenido. En Huaycán, ¿dónde? En puras piedras, no hay es peor, es horrible. Parece que vivieran como, ni a los chanchos creo los ponen ahí. Una de estas personas que quiere apurar su retorno es Kelly Aliaga. Vino a Lima acompañada de su hija hace 2 meses para realizarse una operación al ojo. Solo anda en silla de ruedas y pese a ello hace lo posible por regresar a su pueblo donde tienen a su familia esperándola. Ahí están los tíos, los abuelos, eso ya siquiera algo, de todas maneras siempre nos están alcanzando algo, ¿no? Van a la chacra, traen su plátano, ya, aunque sea con pescado ya estamos comiendo. Ya. Pero acá en Lima si no trabajas, no, ¿de qué? La mayoría de las familias con las que conversamos coinciden en una cosa. En su tierra les puede faltar dinero, pero no oportunidades de conseguir su propia comida, trabajando sus campos. Ahí nos vamos a apoyar entre nosotros, pues, señor. Ahí todo plátano, yuca, frijol, ahí produce todo, señor. Ahí produce todo y todo se come. De la chacra a la olla ahí, pues, maestro. La situación que vemos en la carretera central se está replicando en el distrito de La Victoria, donde más de 200 personas que desean regresar a Piura ya comienzan a caminar. Esta gente tiene varios días esperando en las agencias de buses. Su gobierno regional ofreció vehículos para que los trasladen. A cambio les piden que se sometan a pruebas de descarte del virus. El problema es que personal de salud nunca llegó y ellos ya perdieron la paciencia. Todos se van a Piura. No hace nada el gobierno. Nos vamos a Piura caminando, no importa. Pero tenemos que llegar, no tenemos comida, no tenemos plata, no tenemos nada. El gobierno central ha autorizado a los gobiernos regionales usar el dinero de su presupuesto para que sean ellos quienes se encarguen de alimentar y trasladar a su gente. De faltar dinero, el Ministerio de Economía tiene 20 millones de soles para este fin. Mientras estas gestiones se realizan y las pruebas no llegan, aún no se sabe cuántas de estas personas que quieren volver a sus casas están infectadas. Volvemos aquí al PBO a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio Café. Lo que más me molestaba en ese momento en el asunto de los caminantes eran los niños, Judy. Era muy dramático era lo de los niños. También recuerdo, todavía estábamos en plena pandemia, que en algún momento se agruparon en cerca del grupo aéreo número 8 porque les habían prometido que los iban a llevar vía aérea, sobre todo a los de la selva, ¿no? Los que eran de Iquitos, de Pucallpa. ¿Ya? Y recuerdo de que se hicieron muchas las personas cerca del aeropuerto y que incluso fueron reprimidos por la policía. En algún momento hubo una bronca en plena avenida Fawcett con gente que estaba ahí esperando para poder irse, porque lo que querían era irse, ya no querían ni bono, nada, solo querían irse. Marcial Villela estuvo allí, claro, eso yo lo recuerdo. Y no supo manejar el gobierno pues esta situación de los caminantes ni de los que pernoctaban en lugares específicos. También el tema de provincias hacia Lima, tampoco hubo respuesta. Me acuerdo que me mandaron al WhatsApp de PBO al más 511-644-9550 unos trabajadores que estaban en Iquitos, que habían ido a ver un tema en una red eléctrica y que ninguno era de ahí. Estaban en la selva, Judy, estaban en la selva. Y la mayoría eran del norte del Perú, de Chiclayo, de Pacasmayo, incluso recuerdo alguno. Y empezaron a caminar, porque no tenían solución. Ya se les había acabado la plata. Sí. Estaban metidos en un hotel. No había comida. ¿Sabes qué? Recuerdo también que del norte, de Chiclayo, llegaron caminando ya casi a Tocache, Tingo María, Tocache, por mi zona. Miembros de comunidades indígenas que habían salido y que querían regresar también porque habían perdido sus trabajos. Sí recuerdo esos trabajadores a los que tú haces referencia, incluso mineros también, porque recordemos que todas las actividades habían sido suspendidas. Las mineras tuvieron un trato diferenciado, porque siguieron trabajando, ¿no? Siguieron trabajando por la importancia también que le aportan, ¿no?, a la economía peruana, me imagino.
Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues, No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.